Listo, entonces estábamos pues diciendo por qué es una población infinita y era que inicialmente pues no conocíamos el tamaño de la población, ¿listo? Entonces teníamos que aplicar la fórmula de una población infinita. Al aplicar esa fórmula, ¿cuánto les dio ahora sí de población infinita? 384. Bueno, da un valor, a Catalina le dio así, 384,16 aproximadamente hace valor, ¿cierto? Sí, sí, perfecto. Eh, te ese valor Sí, que... profe. Listo. Cuando estamos haciendo investigación de mercados, pues uno dice, ah, no, pues harían 384 personas. Pero como nosotros ya pasamos ese límite del 384 exacto, pues ya hay un 0,16. Entonces no lo podemos excluir y nosotros siempre debemos aproximar al entero más cercano, que en este caso sería pues 385. ¿Listo? Entonces ahí sería eh, el valor de ese tamaño de la muestra. ¿Listo? Entonces cuando no conocemos la población, decimos que es infinita, pero cuando la conocemos, decimos que es finita. Con ese mismo ejercicio, nosotros vamos a suponer ahora que tenemos una población de 9.408 estudiantes. ¿Listo? Vamos a suponer que ahora sí conocemos la población y tenemos 9.408 estudiantes. ¿Listo? 9.408 estudiantes. Disculpe, profe, ¿por qué tanto si dijimos que era otra cifra? 300. Ah, no, ese es el tamaño de la muestra, Ah, ok. porque no sabemos cuántos estudiantes hay. Sí, ¿Listo? señor. Entonces, ahora sí sabemos que hay 9.408 estudiantes. Entonces, vamos a mirar cuál es el valor del tamaño de la muestra en ese caso. O sea, no, aquí, o sea, profe, este es un segundo ejemplo. Con el mismo ejercicio, pero ahora Sí tenemos sabemos. el valor de la población. Listo. Entonces, ahora sí, ¿cuánto nos daría? Una preguntita, profe. Ahora que nos dio, Dime. ahora que nos dio el valor, bueno, una población, ¿esto quiere decir que pasa a ser automáticamente finita? A ser finita. Muy Gracias. bien.
Profesor, 369. Listo, 369 con unos decimales, ¿cierto? 08887. Listo, entonces como ya sobrepasamos ese nivel del 369, pues lo aproximamos al entero más cercano. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería ese valor? 370. Como población finita. Y anteriormente, como población infinita, nos había dado 385. ¿Sí te dio ese resultado, Catalina? No, profe, me dio otro, pero déjeme verificar, por favor. Listo. Esta leche de la niña quiere quedarse la niña. Profe, a mí me da 0,93. 0,93, no. Sí, creo que estoy Entonces, haciendo algo mal. bueno, la vamos a plantear acá todos. Entonces, lo que vamos a hallar es n minúscula, que es el tamaño de la muestra, ¿cierto? Teníamos un nivel de confianza del 95%, lo cual es equivalente al 1,96, ¿cierto? Entonces, eso tiene que estar al cuadrado, ese 1,96 al cuadrado. Y ese 1,96 lo multiplicamos por ese probabilidad de éxito, que es el 50%, es decir, el 0,5, y por la probabilidad de error, que también es el 0,05. Y como nos están arrojando el dato de la población de estudiantes, pues decimos que es 9,408, ¿cierto? Ese valor por el cual lo multiplicamos. A eso lo vamos a dividir por ¿quién? ¿Listo? Por los 9,408 estudiantes. Y a eso le vamos a multiplicar el margen de error, que es del 5%, es decir, el 0,05. Esto tiene que ir al cuadrado, ¿vale? Y debemos sumarle el nivel de confianza de nuevo, que es el 1,96. También tiene que ir al cuadrado. Y esto lo vamos a multiplicar por la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso. ¿Listo? Ahí ya nos tendría que dar ese resultado. También pues revisa la configuración de la calculadora. Entonces, me dices ahora sí cuánto te da.
Me dio 23.000.54. 23.54. No, estás haciendo algo mal. Sí, señor. Perdón. Tiene que dar 369.08. ¿Listo? No sé, mira la configuración ¿de qué? De la calculadora. Sí, señor. 8. Me sigue dando lo mismo. ¿Afecta algo si tengo la calculadora en radianes? Qué pena la pregunta. Sí, claro, debe estar en D. Ah, ok. Debe estar en Debe ser configuración. eso, profe. Exacto, sí, en radianes te va a dar totalmente diferente. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Bueno. Entonces, bueno, te queda como tareita realizar ese Sí, señor. resultado. Bueno, Listo. entonces así de esa manera, pues nosotros podríamos determinar el tamaño de la muestra, pues tanto de manera finita como infinita. ¿Listo? La condición es siempre conocer el valor y el tamaño de la población. Bueno, listo. En ese recuadro, pues ya al momento de seleccionar determinar el tamaño de la muestra, pues a esa muestra le debemos de seleccionar el proceso de muestreo o el procedimiento de muestreo, como le quieran llamar. ¿Listo? Entonces, existen muchos procedimientos de muestreos, pues, con los que nosotros podríamos empezar a aplicar dentro de esa investigación de mercados, ¿sí? Y pues la idea es seleccionar una muestra probabilística o también podríamos seleccionar una muestra no probabilística. ¿Listo? Entonces esos son los dos métodos más conocidos. Entonces tenemos el probabilístico y el no probabilístico. Entonces, voy a escribir acá a un ladito. Entonces tenemos el muestreo probabilístico y aquí el muestreo no probabilístico. ¿Listo? Entonces, ¿de qué depende que nosotros apliquemos algún tipo de muestreo? Pues de esa necesidad o de esa experticia que tengan esos investigadores, ¿cierto? Y de los objetivos que tenga la misma investigación. Y pues también de las características de ese público objetivo al cual nosotros queremos entrar a investigar.
¿Listo? Entonces en el muestreo probabilístico, pues ya como todos sabemos, ¿cierto? Su característica fundamental es que todos los elementos de esa población pues tienen la oportunidad de ser seleccionados, ¿cierto? Mientras que en el muestreo no probabilístico pues la selección de esos elementos de la población para que sean parte de esa muestra pues se basa más que todo en el juicio del investigador, ¿sí? O de la persona que está realizando el trabajo de campo, o, ¿sí? Entonces, aparte de esa característica que ya les mencioné, otra es que en el muestreo no probabilístico, pues no se puede calcular como tal ese error muestral cometido. ¿Por qué? Porque no estamos llevando a cabo, pues como tal, un proceso estadístico eh, tan definido como sería el probabilístico. Bueno, entonces, ¿qué pasa con estos dos tipos de muestreo? Si bien, digamos, al aplicar datos, pues podrían ser más exactos, ninguno de los dos me garantiza que eh, el 100% de éxito, ¿cierto? De esa muestra. ¿Por qué? Porque siempre se va a presentar algún error. Entonces, no quiere decir que porque yo utilice el probabilístico, voy a descartar el no probabilístico como una fuente para determinar esa muestra, sino que pues los dos no garantizan esa probabilidad de éxito en relación a esa muestra. Bueno, esa sería como otra característica. Digamos que dentro de los muestreos no probabilísticos vamos a encontrar tres tipos de muestreo. Vamos a encontrar el muestreo por conveniencia, conveniencia. Vamos a encontrar el muestreo de juicio y vamos a encontrar el muestreo por cuotas. Yo creo que en algún momento ustedes lo vieron, ¿cierto? Entonces, esos son los tres tipos de muestreo no probabilístico que encontramos. Entonces, el primer muestreo no probabilístico, que es ese por conveniencia, pues digamos que de alguna manera esa muestra es seleccionada conforme a la conveniencia del investigador. Entonces, digamos que en ella no se especifica claramente la población a la cual pues se ha tomado la muestra real, sino que, por ejemplo, yo como investigador digo, bueno, esta persona tiene ciertas características y quizá podría encajar ahí, pero no profundizo, por ejemplo, cuál sería su nivel de ingresos, cuál sería su nivel de escolaridad, ¿cierto? Entonces, ahí sería como ese juicio, ¿sí? Esa conveniencia que tiene ese investigador. Entonces, por ejemplo, también podría ser que nosotros solicitamos la opinión sobre un producto, ¿cierto? Y eso lo hacemos voluntariamente pues a las personas que se encuentran en un momento determinado, por ejemplo, paseando en un centro comercial o compartiendo con su familia en un parque, ¿sí? Que son los lugares pues donde más genera público. También cuando los canales quieren tomar esas estadísticas, pues se han visto que hacen entrevistas en la calle así y dicen qué opina usted de tal programa o qué opina usted ¿cierto? De tal magazine. O no sé si recuerdan hace muchos años esos programas como También Caerás que utilizaban ese muestreo por conveniencia en las calles. Y eso eran datos para determinar también el rating y cuánto conocían las personas a ese programa. Entonces, eso era, digamos, de alguna manera un muestreo probabilístico por conveniencia. Viene el muestreo de juicio, que digamos que las muestras de juicio se seleccionan pues con base en lo que algún experto piensa, ¿cierto? Acerca de la contribución de esas unidades muestrales. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo yo, o bueno, metámonos en el caso de Catalina, quiere realizar una investigación relacionada con el sector manufacturero del Restrepo y Catalina quiere el juicio de un experto en el tema, entonces va y se dirige donde ese experto
Y el experto, pues, le hacemos una entrevista, le preguntamos muchas cosas y al final ese señor nos va a decir, bueno, para corroborar esos datos usted puede entrevistar a tal persona porque tiene ciertas características. O usted podría empezar a entrevistar personas que les gusten siempre los zapatos rosados. Sí, es un ejemplo. Entonces, ahí estamos teniendo en cuenta el juicio de algún experto para realizar ese muestreo no probabilístico, que en este caso pues sería ese muestreo de juicio. ¿Listo? Entonces, pues depende mucho también de esa conceptualización y de esa caracterización que nos dé ese experto, pues para nosotros llevar a cabo ese proceso de muestreo de juicio. En cuanto al último, que sería pues ese muestreo por cuotas, digamos que cuando ya llegamos a ese momento de seleccionar esas unidades muestrales, es decir, si vamos a entrevistar a los individuos o a las personas, a las familias, ¿cierto? Eh, digamos que al entrevistador pues se le debe asignar un número de entrevistas. Por ejemplo, vamos a investigar, ¿sí? O a hablar de los hombres de la ciudad de Bogotá. Entonces a una persona, a un investigador, yo le digo, bueno, ¿su cuota cuál va a ser? Entrevistar a esos hombres que están entre los 15 y 20 años. Al otro investigador, ¿su cuota de muestreo cuál va a ser? Esos hombres que están de 16 de 21 a 26 años. Y así voy estableciendo las cuotas para ese muestreo. ¿Listo? Entonces, digamos que esas cuotas sí pueden ser, digamos, un poco más representativas de una, pues en relación a una población. ¿Listo? Entonces, ahí deberíamos determinar cuáles son esas variables de control y cuáles serían todas las características de esa población. Entonces, por eso es que también escuchamos procesos de segmentación, ¿cierto? Y ahí estamos aplicando un muestreo por cuotas, es decir, bueno, personas de tal y tal edad, personas de tal y tal ingreso, personas con un nivel de escolaridad específico, personas con ciertas características, ¿cierto? Esas características dentro de ese esquema, ¿cómo las llamábamos? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo llamábamos esas características que iban relacionadas en todo ese esquema que estábamos viendo anteriormente? Yo digo que son elementos para definir la muestra. ¿Te acuerdas que bueno, tú me lo dijiste, que eran dos palabritas? Que la muestra sea representativa. No, más Mm, general. Todo está determinado a partir de los criterios, ¿cierto? Entonces, criterios estudio. Entonces, ahí, bueno, tres palabritas, criterios de estudio. Los determinábamos de esa manera. Toda la parte de definir la población y el tamaño de la muestra y seleccionar el proceso de muestreo, pues depende mucho de los criterios de estudios que yo establezca dentro de esa investigación de mercados. Bueno, entonces, muchas veces nosotros estamos realizando ese procedimiento de muestreo y sin querer estamos abarcando otros tipos de muestreo, podríamos utilizar no probabilísticos, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso es lo que incurre ahí. Y los más utilizados, pues en este caso, pues son los muestreos probabilísticos. ¿No? El más común, ¿cuál es? El muestreo aleatorio simple, más conocido como el MAS. ¿Listo? Muestreo aleatorio simple. Entonces, es el procedimiento, pues, como más utilizado, ¿cierto? Porque este me dice que todos esos elementos de la población, pues, tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, ¿cierto? Entonces ya conocemos el número de la población,
ya conocemos sus características, ya conocemos, por ejemplo, esas condiciones que nos ofrece esa población, ¿cierto? Ya dividimos o segmentamos esa población, empezamos a filtrar esa información. Entonces ya con esa muestra pues empezaríamos a seleccionar cuáles son las personas, como todas tienen características muy similares, cuál persona me podría a mí ayudar a solucionar esa entrevista. Bueno, entonces en cuanto a ese muestreo aleatorio simple, pues digamos que es el más fácil y el más sencillo de aplicar. ¿Listo? Encontramos también el muestreo irrestricto, aleatorio, aleatorio, ¿sí? Más conocido como el MIA. Entonces, ese muestreo irrestricto aleatorio, pues, digamos que a diferencia del muestreo aleatorio simple, pues radica en que no hay reposición en cuanto a que, perdón, un segundo, estornudo. Listo, entonces la diferencia radica en que no hay reposición. Ejemplo, nuestro tamaño de muestra fue 350 personas, ¿cierto? Y en el muestreo aleatorio, pues yo puedo seleccionar de esas 350, digamos, 300. Vamos a suponer eso. Entonces, ¿qué digo? Ah, bueno, esas 300 me tienen que participar sí o sí. Entonces, por ejemplo, la persona 348 me dijo, no, me enfermé, no puedo asistir a ese, a esa entrevista, pues yo tomo de la población total una personita y la incluyo ahí aplicando el muestreo aleatorio simple. Mientras que en ese restricto, ¿qué me dice? Bueno, usted ya le dio un tamaño de muestra de 360 personas, pero le faltaron dos, pues defiéndase con las que le quedaron y excluya a esas dos. Entonces, hay esa posibilidad de no tener esa reposición. Entonces, esa es la diferencia en este aspecto. Que digamos sería, tendría sus ventajas y desventajas, sí. Desventajas, porque estaríamos dejando a un lado las respuestas o los datos que me puedan ofrecer dos personas. Y ventajas que digamos como son dos menos, pues el tiempo de análisis pues sería pues más corto, ¿cierto? Y en esa consiste. El otro tipo de muestreo que nosotros podríamos encontrar sería el muestreo estratificado. Muestreo estratificado. Bueno, aleatorio estratificado más bien. Aleatorio estratificado, más conocido como el MAE. ¿Listo? Entonces, digamos que lo que uno siempre desea como en todas las investigaciones es pues mejorar esas estimaciones pues en cuanto al agrupamiento de de esas muestras, ¿cierto? Entonces, lo que me ayuda a ese muestreo aleatorio estratificado es pues tener un método de selección pues más específico, que yo pueda dividir esos grupos en subgrupos, ¿cierto? De acuerdo a unas características específicas. ¿Listo? Entonces, cuando aplicamos un método aleatorio estratificado, como estamos haciendo grupos pequeñitos, pues es más, los datos pues podrían ser más exactos, ¿cierto? Y podríamos obtener cada dato de esos subgrupos como si fueran los de una población. ¿Por qué? Porque cada uno pues cumple con unas características muy específicas y muy relevantes dentro de ese proceso de muestreo. Entonces, eh, digamos que todos tienen sus beneficios. ¿Que podríamos vincular diferentes tipos de muestreo? Claro, ya depende pues en la necesidad
que tenga ese investigador y pues también los objetivos que tenga esa investigación de mercados. El último tipo de muestreo probabilístico, pues es ese muestreo sistemático, ¿cierto? Digamos que en el diseño como tal de ese muestreo sistemático, el método de seleccionar algún participante, pues difiere del que se ha utilizado, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Pues que yo podría relacionar de esa población de 1000 personas, 100, ¿cierto? Con unas características en específico. Entonces yo digo, bueno, esas 100 las puedo excluir y realizarles un muestreo sistemático aparte. Por ejemplo, analizando otras variables como nivel de ingresos, nivel de escolaridad, independientemente de que, bueno, mi población sean hombres de 50 a 80 años, ¿cierto? Pero podríamos encontrar unos datos más relevantes dentro de esa población que sería ese muestreo sistemático, que es esa reducción de esa población en K o N grupos, ¿cierto? Y me resulta que esos hombres de 50 a 80 años, 100 de ellos tienen ingresos superiores a los 1.500 millones de pesos anuales. Entonces yo digo, bueno, con ellos podría trabajar algo adicional, ¿cierto? Porque tienen unas características que pueden ser favorables para mi investigación de mercados y por qué no para una realización de otras estrategias. Quiere decir que si yo tenía pensado que si necesito o deseo sacar un producto al mercado para una clase media, ¿por qué no sacarlo por una clase alta? Porque esa muestra yo vi que hay 100 personas que poseen unas características pues idóneas para de llevarlas a cabo o darles un lanzamiento de un producto pues que para ellos sea beneficioso. ¿Listo? Entonces, esa es como esa característica fundamental. Entonces, aquí abarcamos pues todas esas etapas, ¿cierto? Ya cuando aplicamos ese muestreo probabilístico o no probabilístico, pues ya hemos seleccionado esa muestra necesaria para trabajar. ¿De qué deberíamos trabajar? Pues lo que nosotros diseñamos, ya haya sido un cuestionario, una encuesta, una entrevista, etc. Bueno, entonces, si realizaron ese borrador de las preguntas de ese posible cuestionario que utilizarían. ¿Se lo realizaron en esa horita libre que les di el día martes? ¿O se les olvidó? Profe, disculpe, ¿cuál fue la pregunta? Si realizaron ese diseño del cuestionario o de las entrevistas que les dejé el martes como tarea. Claro que sí. Para La pantalla se la envío. no, compartámosla. Entonces, permítanme acá, cierro esto. Digamos que, profe, no se le escucha. ¿Ya me escuchas bien? Ahora sí, dime, ¿qué debo hacer? Entonces ya te habilité para que compartas ahí la pantalla, si quieres. Por la pantalla, listo, profe. ¿Esto? Bueno. Listo. Aló, ¿ven lo que yo veo? Yo veo que hice Zoom. A ver, ¿ahora sí lo ven? Ahora sí veo el archivo Word. Bueno, le puedes bajar al porcentaje ese de vista. Por ahí el Ok. 100%. Uy, mucho.
Más adelante, más adelante, más adelante, más adelante. Ahí, bueno, ahí está perfecto. Listo. Entonces vamos a mirar qué dice ese ejemplo. Bueno, ¿Desde esta qué parte? desde ahí, desde la primerita. ¿Sí vieron el video de apoyo? Sí, sí, señor. Listo, bueno. Entonces permítame, acá tomo un cuaderno porque esta va a ser una primera notica. Listo, entonces hoy sería 16 de octubre. 16 de octubre, borrador, cuestionario. Listo. Entonces vamos a mirar el de la señorita Catalina. Dice nombre del encuestador, muy bien, dónde se realizó la encuesta, ciudad, estado, bueno, estado es departamento, listo. Fecha, número del cuestionario, estimados docentes, la presente entrevista que se va a tener. Black and Safe es esa, la empresa que tú quieres Es el nombre de apoyar. la distribuidora. Sí, sí, Listo. señor. Porque es aplicada a los docentes. Catalina. Porque usted dijo que, porque usted dijo, porque usted dijo que quien me iba a evaluar era usted como docente y otros docentes. Por eso lo puse estimados docentes. Bueno, esa, digamos, quítale esos docentes. Más bien coloca estimados participantes ¿Interesados? o interesados. ¿Listo? Pues porque ahí estarías sesgando como tu población. Bueno, Ok. la presente entrevista, cuestionario tiene el objetivo de conocer la situación de la empresa por la pandemia, causada por la pandemia. Cerró al no tener, ¿cómo así? ¿Cómo así? Dicha empresa cerró al no tener un músculo financiero, entonces ahí causada por la pandemia, coma, arriba, Pandemia, coma. listo, coma. Dicha compañía cerró, tilde en la O, ya cerró, al no tener un músculo financiero, Permíteme. bueno, nos queda menos de un minuto, apenas nos sale Ajá. ingresar, bueno. Sí, señor. Dicha compañía cerró al no poseer un músculo financiero capaz de mantener los gastos y tendría la oportunidad de resolver el asunto de promover las redes como canal para encontrar clientes. La entrevista cuestionaria está conformada por preguntas abiertas donde se permite expresar su perspectiva con el fin de orientación por la persona propietaria de la empresa que esté de acuerdo con su participación, además de la utilización de su empresa para este proyecto, que será grabada para si tiene la posibilidad de ser revisada de ver. Sin embargo, también contará con un cuestionario de preguntas cerradas. Perfecto, bien. Listo, responde, marca con una X según corresponda. ¿Puedes bajar, por favor? Estas son las 4 preguntas abiertas y algunas se desprenden de